Ok. Entramos en la pizarra, ¿no? Por favor, me verifican. Sí, profe. Ok, bueno, vamos a comenzar allí. Resulta que el día de hoy nosotros vamos a hacer un pequeño repaso o algún repaso de consideración, es decir, repaso de algunos puntos para la tarea calificada 3 y la prueba parcial 2. ¿Ok? Yo voy a escribir aquí un ejemplo. Supongamos que la semana que viene en la tarea calificada que debemos hacer el día martes, se les aparece una ecuación y dice determinar las soluciones de la ecuación trigonométrica, dos puntos. Escribo hoy una muy sencilla. Voy a escribir aquí seno de, vamos a escribir alfa, menos el coseno de alfa igual a 0. Entonces, simplemente esta ecuación. Pudiera salir algo parecido como esto, de pronto uno o dos términos más, etc. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿cómo voy a resolver esto? Porque cuando yo voy a resolver una ecuación trigonométrica, en realidad lo que yo tengo que determinar las soluciones son los valores de alfa. Entonces, yo comienzo escribiendo el seno menos el coseno de alfa igual a 0. Y digo, yo pudiera pasar este coseno para el otro lado, pero yo pudiera dividir todo entre coseno o dividir todo entre seno. Si yo divido toda la expresión entre el seno de alfa, entonces esta primera parte que está aquí me quedaría que es el seno de alfa sobre el coseno de alfa menos el coseno de alfa sobre el coseno de alfa igual a 0 sobre el seno de alfa. ¿Ok? Ya teniendo claro esto, entonces yo puedo decir en la siguiente parte de que cuando yo divido el seno sobre el coseno, eso me da a mí la tangente de alfa. Que cuando yo divido el coseno entre el seno, eso me da menos 1. Y que cuando yo divido 0 entre seno, eso me da 0. Ya teniendo esta expresión, yo puedo decir acá, Profe, ajá, ¿por qué en el lado izquierdo dividió por coseno y en el derecho por seno? perdón, aquí. Fue un error. Estaba mirando aquí el seno. Todo es coseno. Gracias, joven. Entonces, el 0 entre el coseno me da 0. Entonces me queda aquí que la tangente de alfa es igual a 1. Ya cuando estoy en esta parte de acá, yo vengo y me pregunto, ¿cómo puedo determinar yo el valor aquí de alfa? Entonces ustedes dicen, bueno, alfa tiene que ser el arco tangente del valor de 1. Ahora, ¿cuándo me da el arco tangente 1? ¿En qué caso me da eso? Uno viene y dice, bueno, resulta de que el arco tangente me da 1 cuando alfa vale 45 grados. Pero resulta que si nosotros recordamos la circunferencia trigonométrica y yo sobre ella, yo voy a hallar el eje X. Vamos a trazarlo en negro aquí, y el eje Y. Y yo ahora voy a trazar, por ejemplo, en verde, aquí. Por ejemplo, hago esto. De tal manera que pasa esto por el centro y el ángulo que se define de aquí hasta aquí son 45 grados, es porque la solución de la tangente está aquí.
Porque recuerden ustedes que la tangente del ángulo me da 1, quiere decir que el seno del ángulo sobre el coseno del ángulo me da 1. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando el ángulo vale 45 grados. Ahora, en el primer cuadrante, si yo veo el eje X se corresponde con el coseno y el eje Y con el seno. Quiere decir que en el primer cuadrante yo tengo que ambos son positivos. En el segundo cuadrante yo tengo que el coseno es negativo y el seno es positivo. En el tercer cuadrante yo tengo que el coseno es negativo, ¿verdad? Y el seno es negativo. Y en el cuarto cuadrante el coseno es positivo, pero el seno es negativo. Si yo divido acá menos entre menos, eso me da más. Quiere decir que la otra solución está aquí. Precisamente cuando desde aquí hasta aquí, el ángulo que ha recorrido este radio vector es de 225 grados. ¿Por qué 225 grados? Claro, porque si yo tengo que desde aquí hasta aquí son 180 grados, y yo le sumo este pedacito que es simétrico a este, que son 45 grados, eso me da como resultado 225 grados, que es la otra solución. Entonces ustedes pueden decir finalmente que la solución de alfa va a ser igual 45 grados, pero yo tengo que buscar todas las soluciones que hay, es decir, todas las vueltas. Entonces yo a esto yo le sumo más k veces 360 grados. ¿Por qué k veces 360 grados? Porque si k es 0, no hay ninguna vuelta, queda la primera solución. Si k es igual a 1, me da 360, es decir, una vuelta y vuelve a ver la solución. Y así sucesivamente. Y en 225 grados también. Yo le tengo que sumar más k 360 grados. Y aquí tienen la solución del sistema. Ahora, ¿eso se puede escribir de otra manera? Claro. Eso lo podemos escribir no solo en grados, que en el sistema es hexadecimal, sino en radiano. 45 grados ya saben que es pi cuarto. ¿Y cuánto le tengo que sumar? 2k pi. ¿Por qué? Porque 2pi es 360 y k va a ser la cantidad de vueltas que va a dar, la que me va a dar. Y 225 grados sería, vamos a calcularlo por acá, pi es 180 y pi cuarto es 45. Y al sumar estos dos términos, eso me da como resultado 5 pi cuarto. Y a eso yo le estoy sumando 2k pi. Por supuesto, hay que decir en ambos casos, tanto en este como en este, que k pertenece al conjunto de los números enteros, que pueden ser positivos o pueden ser negativos. Entonces, en la tarea calificada de la semana que viene, que vamos a tener el día martes, que está pendiente, porque era antes de la semana de invierno, es decir, en la semana de paro, va a haber un ejercicio muy parecido a este. Sin embargo, la próxima clase, el día jueves, volvemos a hacer uno o más ejercicios de esta parte. Preguntas al respecto. Bueno, como no hay pregunta, entonces tenemos que seguir avanzando. Voy a escribirle aquí una raya para diferenciar este ejemplo con el próximo ejemplo. ¿Ok? Y aquí voy a colocar otro ejemplo con el cual voy a trabajar. Y va a ser un ejemplo de límite, que ahí creo que nos falta por trabajar algunas cosas. Para la prueba va a haber uno o más ejercicios que tengan que ver con esto. Por ejemplo, determinar el valor de delta para que, por definición, esté dado el siguiente límite. Entonces les puede aparecer un ejemplo que diga,
Por ejemplo, límite. Vamos a escribir aquí una función x al cuadrado menos... Vamos a ver qué número colocamos acá. Menos 9. Cuando x tiende... Y vamos a poner aquí 2. Si x tiende a 2, por sustitución directa, ¿cuánto me da este límite, jóvenes? Alguien que me diga. Menos 2 al 5. lado. ¿Ah? Menos Menos 5. 5. Muy bien. Entonces ustedes tienen que decir para este ejercicio, para todo épsilon mayor que 0, debe existir un delta mayor que 0, tal que se tiene que verificar algo. ¿Y qué es lo que se tiene que verificar? Que 0 es menor que x menos el valor al cual está tendiendo el límite. Que eso va a ser menor que el delta que tengo acá, que yo voy a calcular, y que eso va a implicar de que el valor absoluto de la función x cuadrado menos 9 menos lo que me dio el límite, sea menor que el épsilon. De esto tendríamos que hacer una tarea calificada, pero no nos da tiempo. Entonces, para la prueba va a salir algo como esto, pero ustedes solo van a tener que seleccionar cuánto es este valor. Toda esta parte que está aquí, habíamos dicho que lo íbamos a numerar como 1. Y toda esta parte que está aquí, la íbamos a numerar como 2. Después de eso, uno decía, bueno, en 1, yo consideraba que el valor absoluto de x menos 2 era menor que el delta. Esa parte que está allí, yo la voy a tener pendiente para trabajarla más adelante. Y le voy a colocar un asterisco por acá para que no lo olvidemos. Pero después en 2, cuando yo tenía 2, yo venía y lo planteaba. Y en 2 que tenía, que x al cuadrado menos 9, y fíjense una cosa, ¿no? Menos 5, menos por menos me da más. Entonces yo escribo de una vez aquí más 5. Era menor que el épsilon. Quiere decir que cuando yo resto estas dos expresiones, me queda aquí x al cuadrado menos 9 y 5 me queda menos 4. Y eso era menor que el épsilon. Esta parte que está aquí también la voy a encerrar acá. Entonces no perdamos de vista qué es lo que vamos a hacer. En esta parte nosotros tenemos que resolver cuánto vale x al cuadrado menos 4. Es decir, tenemos que ver cómo lo resolvemos. Tomemos otra hoja. Y vamos a resolver esto. Resulta que si yo tengo x al cuadrado menos 4, eso yo lo puedo escribir igual. Y recuerden que siempre eso es menor que épsilon, ¿no? Eso yo lo puedo escribir igual como x menos 2 que multiplica a x más 2. Porque si esto es diferencia de cuadrados, esto es sumo por su diferencia. Pero eso también lo puedo escribir por propiedades, como el valor absoluto de x menos 2, que es este, por el valor absoluto de x más 2. Ahora, yo vengo y les pregunto algo. Si ustedes ven esto que está aquí, yo pregunto, x menos 2 es menor que ¿cuánto? Por asterisco, que es delta. Es decir, que este que está aquí es menor que delta. Pero este que está aquí yo no sé a cuánto es menor. Entonces ahí es donde ustedes dicen, escogemos una cota positiva para delta para determinar, déjame arreglar esto, para determinar x más 2. Entonces ustedes dicen, profesor, ¿y cómo es esto? Recuerden que por asterisco
nosotros teníamos que x menos 2 era menor que el delta. Pero yo le estoy diciendo que escojan un delta positivo. Entonces yo escojo, por ejemplo, delta igual a 1. Algunos de ustedes dirán, profesor, este valor que está aquí, ¿lo tenemos que buscar nosotros o usted lo va a dar? Yo lo voy a dar. Entonces, al sustituir esto aquí, me queda que x menos 2 es menor que 1. Y esto lo voy a resolver. ¿Cómo se resuelve? Yo quito las barras. Me queda menos 1 es menor que x menos 2 menor que 1. Pero yo necesito que me aparezca x más 2. Miren, no lo pierdan de vista, x más 2. Y para que aquí me aparezca x más 2, yo a todo esto le voy a sumar 4. ¿Con qué finalidad se hace eso? Bueno, porque yo tengo acá que es menos 1, menor que x menos 2, menor que 1, y dijimos, le voy a sumar 4. Entonces le sumo 4 aquí, le sumo 4 aquí, y le sumo 4 acá. Sacamos las cuentas. 4 menos 1 me da 3. 4 menos 2 me da 2. Y 1 más 4 me da 5. Quiere decir que todo esto que está aquí es menor que 5. Conclusión, el valor absoluto de x más 2 es menor que 5. Y eso era lo que nosotros necesitábamos calcular por acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esta parte la voy a colocar por acá en azul. Entonces, voy a retomar esto. Esto que está acá lo voy a marcar yo con un asterisco en verde. Y ese asterisco en verde lo voy a escribir abajo. Y digo por acá, asterisco en verde. Entonces digo, x menos 2 por x más 2. Entonces pregunto, esto que está aquí es menor que delta. X menos 2 es menor que delta. Mírenlo. X menos 2 es menor que delta. Y x más 2 es menor que 5. Entonces aquí, como esto es un producto, esto lo multiplico por 5. Ahora, todo esto que está aquí es este que está aquí. Recuerden que estábamos resolviendo x menos 4. Y x menos 4 nos dio todo esto. Pero eso es menor que epsilon. Quiere decir que si a la derecha esto está epsilon, y a la derecha está esto, es porque delta por 5 es igual al epsilon. Conclusión, delta es igual a epsilon partido en 5. Y esta es la solución. Entonces, en la prueba, ¿cómo saldría algo como esto? Bueno, hay una esferita donde sería opción A. Entonces, de pronto aparece por aquí epsilon sobre 6. Después hay otra bolita por acá que aparece B, epsilon sobre 5. Después hay otra bolita por aquí donde dice opción C, 2 epsilon. Entonces, ustedes que simplemente tendrían que hacer, marcar este. Y esa sería la selección. Por supuesto, que a mí me hubiese gustado que en la prueba ustedes me hicieran todo este procedimiento. Pero si nos podemos hacer todo este procedimiento en la prueba, perdemos como 20 minutos o más. Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes lo hacen en su cuaderno y lo único que me van a marcar es esto que está acá. ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. Vamos con otro ejemplo de este estilo que iría para la prueba. ¿Ok? Si tienen duda, por favor, pregunten. ¿Ok? Vamos a suponer que ahora les aparece, puede ser 1, 2 o más ejercicios en la prueba, que diga que el límite, cuando x tiende a infinito, positivo, no le voy a escribir positivo, de 1 más 1 sobre 2x elevado a la 11x es igual a algo. Eso ustedes tienen que determinar cuánto vale esto. Vamos a quitar ese 11 que está muy feo. Vamos a escribir otro número aquí. Vamos a escribir 5. No bonito el 5. Entonces ustedes, para determinar este valor, dicen, bueno, si x tiende a infinito, el 1 como es constante queda como 1. Como x tiende a infinito, 1 al dividirlo entre 2 multiplicado por infinito, 1 entre un valor muy grande, este valor se va a hacer 0.
Entonces yo a esto le voy a sumar 0. Y todo eso entre paréntesis. Y como yo tengo 5 por x y x tiende a infinito, lo de arriba también tiende a infinito. Quiere decir que finalmente esto me da como resultado 1 a la infinita. ¿Y qué representa eso? Una indeterminación. Algunos de ustedes me dirán, profesor, pero yo sé que si yo tengo 1 y yo lo elevo a la 0, eso es 1. Y si yo tengo 1 y lo elevo a la 1, eso es 1. Y si yo tengo 1 a la 2, eso es 1. Pero si yo tengo 1 a la 3, eso es 1. Punto suspensivo. Tengo 1 a la n y eso es 1. Punto suspensivo. 1 a la infinito. Eso que está acá, ustedes dirán, profesor, por eso es 1. No, es indeterminado. ¿Por qué es indeterminado? Porque recuerden que la expresión infinito no es un número. Y como no es un número, yo no puedo saber qué me da esto. Por eso se coloca indeterminado. Para este estilo de ejercicios se usa una fórmula. Entonces ustedes dicen, aplicamos la siguiente fórmula. Entonces la fórmula que nosotros habíamos visto en clase, que la voy a repasar hoy porque de este estilo de ejercicio va para la prueba, era que si ustedes tenían el límite cuando x tiende a infinito de una función f de x dividida entre una función g de x, y todo esto yo lo elevo a otra función h de x, es porque toda esta función que está aquí, cociente exponente, se podía escribir como el límite cuando x tiende a infinito, pongan atención, de exp. exp significa exponencial, función exponencial. Abría una llave, escribía h de x, que es este, abría un corchete, escribía f de x sobre g de x, que es este, y a eso le restaba 1. Y ahí yo sacaba las cuentas. Pero que al final, todo este límite se tenía que escribir como el límite cuando x tiende a infinito del número e. Y el número e iba a quedar con exponente e a la x, f de x sobre g de x, menos 1. Entonces, ustedes tenían que aplicar indudablemente esta fórmula para resolver ese estilo de ejercicio. Ya teniendo clara la fórmula, entonces uno dice, bueno, voy a escribir el ejercicio, a ver qué pasa. Resulta que el ejercicio que está dado dice, o el problema, que x tiende a infinito, ¿cierto? Y tengo 1 más, era 1 sobre x al cuadrado, y todo eso era elevado a la 5x. Entonces yo resuelvo aquí adentro, y me queda que esto es el límite, cuando x tiende a infinito, abro mi paréntesis, paso una línea de fracción y digo x cuadrado. X cuadrado por 1, x cuadrado. Le sumo 1 y todo elevado a la 5x. Ya cuando estoy aquí, ya puedo identificar y decir, ah, bueno, resulta que este que está aquí va a ser el h de x, que este que está aquí va a ser el f de x, y que este que está aquí abajo va a ser el g de x. Ya teniendo eso claro, ahora aplico la fórmula. Entonces la fórmula dice, límite, ya va. Dice, límite. Cuando x tiende a infinito, entonces la expresión dice, escriba exponencial, abra una llave, escriba el exponente, luego
va a escribir acá. Profe, X al cuadrado. ¿Ah? que de x al cuadrado era 2x. ¿Dónde? Ah, aquí. Ya. No, aquí era X cuadrado. ¿No era X cuadrado? Ah, 2X. Ya, vamos a arreglarlo. Entonces aquí. Perdón, este hay que arreglarlo. Ok, aquí era ¿cuánto dijimos? 2X. Entonces aquí es 2X. Aquí es 2X. Aquí es 5X. Aquí es 2X más 1 sobre 2X. ¿Cierto? Y la fórmula dice acá, restémosle 1. Restémosle 1. Ok, gracias por la aclaratoria. Entonces me queda acá que esto es el límite cuando x tiende a infinito de la exponencial 5x. Saquemos las cuentas acá. Recuerden que esto está partido en 1. Entonces voy a escribir acá, entre paréntesis, ya no corchete, paréntesis. Voy a pasar una línea de fracción y voy a cerrar mi paréntesis y mi llave. Al multiplicar 1 por 2x más 1 me queda 2x más 1. Y al multiplicar 2x por 1 me queda menos 2x. Y al multiplicar 2x por 1 me queda 2x. Quiere decir que aquí puedo simplificar este término con este. ¿Qué me está quedando arriba? 1. Pero aquí este x que está aquí lo puedo simplificar con este. Quiere decir que finalmente yo puedo escribir que el límite cuando x tiende a infinito me queda la función exponencial. ¿Qué me quedó aquí? 5. ¿Qué me quedó aquí? 1. ¿Qué me quedó aquí? 2. Pero como falta la última parte de la fórmula, que es escribirlo como el número e, entonces esto va a ser igual al límite, cuando x tiende a infinito, de e elevado. Esto que está aquí es 5 partido en 2. Pero como todo esto que está aquí es una constante, el límite de una constante es la constante. Quiere decir que el resultado de este límite me da e elevado a las 5 sobre 2. Entonces, ustedes simplemente tendrían que marcar este resultado en la prueba. Preguntas al respecto. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a escribir una línea acá, perdón. Vamos a escribir una línea aquí roja y ahora la voy a hacer verde. Y vamos a pasar a otro punto. Vamos a pasar a la parte de los ejercicios de derivadas. En el LMS hay un resumen en PDF del libro del capítulo 1, 2, 3 de derivadas. Ese resumen es del texto de James Stewart. Por aquí es donde nosotros vamos a trabajar los ejercicios. Así que todos los ejercicios van a salir de ese libro. ¿Ok? Eso ya está, creo que en la parte de material complementario. Que es donde están apareciendo ahorita los enlaces para los videos en YouTube. Entonces es bien importante que ustedes sigan con esto.
Sin embargo, les quiero mostrar algo. Déjenme mostrarle aquí para que vean. Resulta que en el libro de James Stewart, solo esto es un pedacito. Nosotros en la semana que estuvimos de paro, bueno, ustedes, nosotros vimos aquí estas fórmulas que están dadas acá. Y estas fórmulas que están dadas acá son las que se denominan como tablas de fórmulas de derivación. Estas tablas de fórmulas están en el resumen que yo les envié de la semana antes pasada, pero quiero que lo entendamos. Cuando aparece D partido entre D de X, esto no quiere decir división. Esto lo que quiere decir aquí es que esto es la derivada de C respecto de X. Repito, la derivada de C respecto de X. ¿Y quién sería C? Cualquier constante. Es decir, que si ustedes van a derivar una constante, la que sea, una raíz, un decimal, un número negativo, pi, cada vez que ustedes deriven una constante les da 0. Este que está aquí es la derivada de x a la n respecto de x. Cada vez que ustedes tengan x elevado a algo, la derivada es ese exponente multiplicado por la base, pero al exponente hay que restarle siempre 1. Este que está acá es la derivada de la exponencial e a la x. Y es la única derivada que cuando yo la derivo me vuelve a dar la misma función. Este y los dos últimos son las reglas, pero están dentro de las tablas. Esta se llama la regla del múltiplo constante. Esta es la regla de la derivada de una suma. Esta es la regla de la derivada de una diferencia. Esta es la regla del producto. Y esta es la regla del cociente. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y qué significa ese apóstrofe que está allí? El apóstrofe significa que es la derivada, es decir, esto. Lo que pasa es que aquí está escrito en una forma más resumida. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos claro esta parte que está aquí. Volvamos nuevamente a nuestra hoja o nuestra pizarra. Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo yo a ustedes? Que si yo tengo, por ejemplo, la función y igual a f de x y yo quiero hallar su derivada, yo puedo decir y', se lee y', que es primera derivada, igual a f' de x. Pero esto también se puede escribir, voy a escribir o la derivada de y respecto de x. Y aquí la derivada de f respecto de x. Por supuesto, f evaluado en x. Entonces esto es bien importante tenerlo presente. Esta es la forma abreviada de escribir la derivada y esta es como la forma elegante de escribir la derivada. Ok, recuerden, si yo tengo e elevado a la x y yo lo derivo, eso me da e a la x. Si yo tengo, por ejemplo, 5 y yo lo derivo, eso me da 0. Si yo, por ejemplo, tengo la derivada de x, eso me da 1. Y ustedes dirán, ¿y por qué? Porque resulta que si yo tengo x, yo sé que x está a la 1. Y cuando yo lo derivo, esto es un 1, recuerden, esto es un 1. Cuando yo lo derivo, me queda el 1, que va a multiplicar a x elevado a la 1, pero le resto el 0, le resto 1. Quiere decir que aquí me queda 1 que multiplica a x a la 0. Pero x a la 0 es 1. Y 1 por 1 me da 1. Por eso la derivada de x me da 1. Recuerden que nosotros también habíamos visto en la clase anterior que por definición
Si yo tengo f de x igual a y, y yo quiero hallar f' de x, nosotros lo podíamos hacer con límites y decir que f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0. Entonces se escribía una línea de fracción y se calculaba f evaluado en x más h menos f de x sobre h. Pero esta es la forma larga de calcular las derivadas. Por eso es bien importante que nosotros aprendamos las tablas. Vamos a ubicarnos en la página 181 del libro de Stewart. En ese me voy a ubicar en el ejercicio número 11, donde me dicen que yo tengo una función g aplicada a t y que esa función vale 2 que multiplica a t, que está elevado a su vez a la menos 3/4. Y me están pidiendo determinar cuánto vale g' de t. Entonces ustedes dirían, profesor, ¿y cómo se hace esto? Bueno, ustedes dicen g' de t va a ser igual. Vamos a escribirlo en otra hoja para que nos alcance mejor. Lo voy a escribir aquí abajo. Entonces voy a escribir aquí, g' de t es igual 2 por t elevado a la menos 3/4, y todo esto lo voy a derivar. Cuando yo derivo y yo escribo aquí esto, aquí lo que estoy aplicando es la regla del múltiplo constante. Entonces lo voy a anotar por aquí para que ustedes lo revisen. Regla del múltiplo constante. Entonces me queda que g' de t es igual a 2. Pero como aquí voy a aplicar alguna regla, la regla que voy a aplicar es menos 3 sobre 4 por t a la menos 3 sobre 4 y le resto 1. ¿Qué regla estoy aplicando ahí? La regla de la potencia. Quiere decir que finalmente g' de t es igual. Como esto es un producto, me queda 2. Este signo negativo lo escribo adelante, que multiplica 3, lo divido por 4, y t elevado. Cuando yo saco la cuenta de esto, eso que está ahí me queda menos 7 dividido por 4. Aquí yo puedo simplificar 2 de esto con esto y me quedan 2. Así que en esta parte me va a quedar que g' de t finalmente es menos 3 dividido por 2 multiplicado por t a la menos 7 sobre 4. Y esta es la respuesta. En esa misma página, vamos a hacer ahora el ejercicio número 13. En el ejercicio 13 me dan otra función. Y la función es a aplicado a s minúscula, igual. Menos 12 partido entre s elevado a la 5. ¿Ok? Esto es s y esto es 5. Y me están pidiendo cuánto vale a' de s. Entonces ustedes dicen, bueno, voy a aplicar lo mismo que hizo en el ejercicio anterior. Y digo, a' de s es igual a menos 12 sobre s a la 5 y le aplico prima. Pero esto es lo mismo que escribir menos 12 por s elevado a la menos 5.
Lo que hice fue que este término lo escribí arriba. Ahora digo A' de S es igual. Aplicamos múltiplo constante, entonces saco el 12. Y ahora aquí aplico potencia. Entonces me queda menos 5 por S elevado a la menos 5 y le resto 1. Entonces aquí me queda que esto es A' aplicado a S igual. Al multiplicar este por este, menos por menos me da más. Y 12 por 5 es 60. S elevado a la menos 6. Y este es el resultado. Hagamos otro. Vamos a hacer ahora el número, saltemos un poquito. Vamos a hacer el 17. El 17 me da una función y dice S aplicado a P igual raíz de P menos P. Y me dicen cuánto vale S' de P. Es decir, la derivada. Entonces ustedes dicen, S' de P va a ser igual. Escribo la raíz, escribo P, y todo eso lo derivo. Aquí estoy aplicando la regla de la diferencia. Y en la regla de la diferencia lo que me dice es que si yo derivo dos términos que se están restando, escribo el primer término y lo derivo, y escribo el segundo término y lo derivo. Esta derivada no hay problema, pero la otra sí, porque aquí tengo que escribir P como una potencia racional. Recuerden que si es raíz cuadrada es porque P está elevado a la 1/2, y eso lo tengo que derivar. Y al derivar P me queda que esto es 1 por P a la 1 menos 1. Así que me queda que S' de P es igual. Aplicando regla potencia, me queda que esto es 1 sobre 2 por P a la 1 sobre 2, que es este, y le resto 1. Y aquí me queda 1 que multiplica a P elevado a la 0. Quiere decir que S' de P es igual a 1/2 por P. 1/2 menos 1 es menos 1/2. Menos 1 por 1. ¿Por qué? Porque P elevado a la 0 es 1. Entonces finalmente me queda que S' de P es igual. 1 es el que tengo acá. 2 es el que tengo acá. Y aquí P elevado a la 1/2. ¿Por qué? Porque lo pasé al denominador. Y aquí 1 por 1 es 1. Ya finalmente me queda que S' de P va a ser igual 1 sobre 2 veces la raíz de P menos 1. Y este es el resultado final. ¿Qué indica esto? Que con esto de acá puedo sacar una deducción. Y la deducción es que cada vez que ustedes tengan la raíz cuadrada de X, eso siempre va a ser igual a 1 sobre 2 veces la raíz de X. Voy a encerrarlo aquí. Y aquí vamos a colocar siempre. Siempre. ¿Ok? Por supuesto, si ustedes tienen X y lo derivan, eso siempre va a ser 1. Siempre también. Ok, vamos a ver. Hagamos otro ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo 18. Yo tengo aquí el ejemplo 18. En el ejemplo 18 yo tengo la función
pero ahora la llamo y, el libro lo llama y. Raíz de x que multiplica a x menos 1. Y me están pidiendo determinar cuánto vale y'. Entonces ustedes dicen, bueno, y' es igual, abren un paréntesis. Vamos a no, un paréntesis no, un corchete. Raíz de x por x menos 1 y lo van a derivar. Y aquí van a aplicar la regla del producto. Entonces en la regla del producto, ¿qué es lo que dice? Que esto es una función que yo llamo f de x y que esta es una función que yo llamo g de x. Voy a escribir aquí la fórmula. Es decir, que f por g derivado es f derivado por g más f sin derivar por g derivado. Esta es la fórmula. Entonces la aplicamos aquí. Entonces me va a quedar aquí que y' va a ser igual raíz de x derivado multiplicado por x menos 1 sin derivar más, dice más, raíz de x sin derivar por x menos 1 derivado, dice aquí. Quiere decir que de y derivado va a ser igual. La derivada de esto ya sabemos que está aquí. Es 1 sobre 2 raíz de x, siempre. Entonces aquí esto es 1 sobre 2 veces la raíz de x, que multiplica a x menos 1, más la raíz de x. Pero cuando yo derivo esto, esta es la derivada de una diferencia, es decir, que es x derivado menos 1 derivado. Así que me queda que y' va a ser igual a 1 sobre 2 raíz de x por x menos 1 más la raíz de x. ¿Cuánto me da la derivada de una constante? 0. Y la derivada de x, 1. Quiere decir que aquí me queda simplemente esto. Y esta es la respuesta. Pasemos a una página más adelante. Vamos a pasar ahora a la página... Profesor. ¿Sí? La tercera prueba va a ser de esta materia, ¿verdad? Sí, solo de derivada. Ya, profe. Muchas gracias. Muy bien. En la página número 189, lo que pasa es que estoy haciendo el ejercicio sobre las reglas que nosotros supuestamente vimos antes. Entonces, por eso estoy haciendo alto ejemplo para que estén claros con esto. Vámonos al ejercicio número 4 de la página 119 del libro de James Stewart. Recuerden que yo les envié un resumen PDF y eso está en el LMS, ¿ok? Entonces aquí me están dando una función g de x que es igual a la raíz de x multiplicado por e a la x. Y me están pidiendo determinar g' de x. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿y cómo vamos a resolver nosotros esto, profesor? Bueno, igual, yo tomo la función, la derivo, tomo lo que está del lado derecho, lo escribo entre paréntesis y lo derivo. Y aquí observo qué regla voy a aplicar. Aquí tengo que aplicar la regla del producto. ¿Cuál es esa regla del producto? Esta que está aquí. Entonces uno viene y dice, como ya sabemos cómo es, podemos decir que g' de x es igual raíz de x derivado por e a la x sin derivar, más raíz de x sin derivar por e a la x derivado. Observen que lo que yo voy a derivar siempre lo escribo entre paréntesis para identificarlo. Quiere decir que aquí g' de x es igual. ¿Cuánto vale la derivada de la raíz? 1 sobre 2 veces la raíz multiplicado por e a la x, por la raíz de x. ¿Y cuánto vale la derivada de e a la x? El mismo e a la x.
Listo, hasta aquí llega esto. ¿Por ¿Ok? qué, profe? ¿Es igual? Por esto. Siempre la derivada de e a la x es la x. Siempre. ¿Ok? Ah, ya, profe. Gracias. Bien. Bueno, tomemos otras hojitas. Pregunten todo, por favor. Voy al ejercicio ahora número 6. Este es distinto. Porque me dicen que ahora y es igual a x partido entre e a la x. Y me dicen cuánto vale y derivado. Y prima es y derivado. Recuerden que eso también se puede escribir como la derivada de y respecto de x. No es dividido, es respecto de x. Es lo mismo. Entonces yo digo y prima va a ser igual a x sobre e a la x derivado. ¿Qué voy a aplicar aquí? Aquí voy a aplicar la regla del cociente. ¿Y cómo dice esa regla? La voy a escribir en rojo. Esa regla lo que dice es que si yo tengo f partido en g y yo lo derivo, eso es lo mismo que escribir g al cuadrado f' por g menos f por g'. Y esta es la fórmula. Recuerden, todo eso ya fue visto, pero ustedes tienen que volverlo a ver en la parte de los videos. Al aplicar esto aquí, uno puede decir que esta parte que está arriba va a ser el f. Y esta parte que está aquí abajo va a ser el g. Entonces uno dice, bueno, está fácil, porque me va a quedar que y' va a ser igual. Paso mi línea de fracción. Entonces arriba, en la parte de abajo, tengo que escribir lo que está abajo elevado al cuadrado. Entonces en la parte de abajo me va a quedar que eso es ex elevado a la 2. En la parte de arriba me dice, tome x y derívelo. Mire, tome x y derívelo. Entonces yo escribo aquí x derivado por e a la x sin derivar. Menos. Siempre es menos. Siempre. X por e a la x derivado. Quiere decir que y' va a ser igual, paso mi línea de fracción. ¿Cuánto vale la derivada de x? 1 por e a la x. ¿Y cuánto vale la derivada de e a la x? El mismo e a la x. Y todo dividido entre x, perdón. Ya va. Como aquí tengo x, aquí tengo 2. Potencia de potencia se multiplica. Es decir que aquí es 2x. Finalmente me está quedando que y' va a ser igual. Pasamos la línea de fracción un poco más corta. ¿Aquí qué me queda? E a la x. ¿Y aquí qué me queda? X y a la x. ¿Y aquí qué me queda? E a la 2x. Por supuesto que yo puedo simplificar. ¿Cómo simplifico? Saco factor común e a la x, que va a multiplicar a 1 menos x sobre e a la 2x. Entonces cancelo uno de esto con uno de esto y me queda 1. Así que finalmente y' es igual 1 menos x sobre e a la x. Y este es el resultado. En esa misma página hay un ejercicio que es de suma importancia. Voy a hacer el 33. A ustedes les queda el 34.
Dice, encontrar la recta tangente y la recta normal a la función f de x igual 2x e a la x en el punto 0, 0. Quiero hacer geométricamente esto en GeoGebra. Permítanme irme a GeoGebra. Vamos a graficar aquí la función. Acabamos de ver que la función es 2x elevado a la x. Aquí está. Esta es la función. Lo voy a poner de este lado. Me dicen el punto 0, 0. El punto 0, 0 es este. Entonces yo voy a dar aquí un punto. Entonces voy a escribir acá, por ejemplo, el punto entre paréntesis 0,0. Y aquí está. Entonces voy a calcular aquí la tangente. Y ustedes dicen, profesor, ¿y cómo se calcula la tangente en GeoGebra? Escriben tangente simplemente, miren. Entonces dicen, la tangente en el punto, que es el punto A. Y en la función que tengo yo ahí arriba, que es la función f de x. Y si ustedes ven, la línea negra que me tengo yo aquí, esa es la tangente, esta que está aquí. Fíjense cuánto me da. Ahora, yo no sé si GeoGebra calcula la normal. Vamos a ver. Normal, no. Es estadística lo que calcula. Pero la podemos determinar. ¿Por qué? Porque yo puedo aquí escribir, por ejemplo, menos 1 partido en 2 por x. La línea azul que tengo yo aquí, la línea azul que yo tengo aquí es la recta normal. Y la línea negra que tengo yo aquí es la recta tangente. Y la curva en verde es la función. ¿Ok? Fíjense que yo puedo variar, ¿no? Yo puedo ir variando aquí la función, perdón, el punto, perdón. Tendría que calcularlo de otra manera aquí para ver de qué manera lo hago. Pero aquí ya tengo trazada. Esta es la tangente, esta es la normal y esta es la función. Ahora sí, vamos a hacerlo algebraicamente. Entonces usted dice, bueno, profesor, ¿y cómo lo voy a hacer yo algebraicamente las cuentas? Bueno, les voy a mostrar cómo se hace. Lo primero que ustedes dicen es solución. Y dicen, yo tengo el punto. Y el punto es 0,0. Y eso es lo mismo que escribir x sub 0 y sub 0. Es decir, que x sub 0 vale 0 e y sub 0 vale 0. Ese es el punto. Yo sé que la función es y igual a 2x e a la x. Entonces yo la voy a derivar. Derivamos. Entonces me queda que y' va a ser igual 2x e a la x y yo lo derivo. Pero eso es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Cuando yo derivo, entonces me queda que y' va a ser igual. ¿Cuánto vale la derivada de esto? Ya lo hicimos. Me queda 2 por e a la x, por 2x. ¿Y cuánto vale la derivada de e a la x? E a la x. Pero como y' es igual a f' en x, entonces f' en x es igual a 2
e a la x, 2x e a la x. Voy a evaluar cuando x sub 0 vale 0. Es decir que este valor que yo tengo acá lo voy a sustituir por 0. Entonces yo digo f' en 0 es igual 2 por e elevado a la 0 más 2 por 0 por e elevado a la 0. ¿Cuánto es e a la 0? 1. Aquí es 2 por 0, que lo podemos escribir de una vez como 0. Y e a la 0 me da 1. Pero todo esto es 0. Quiere decir que finalmente el resultado de f' de 0 es igual a 2. Resulta que este valor que está aquí va a representar para nosotros la pendiente de la recta tangente. Entonces ustedes dicen, bueno, ahora determinamos la ecuación de la recta usando la siguiente fórmula. Y la fórmula lo que dice es que I menos I sub 0 es igual a M por X menos X sub 0. Entonces yo vengo y les pregunto, X sub 0, Y sub 0, ¿lo da el problema? Sí, vale 0, 0. ¿Y quién es M? M es F' evaluada en 0 y eso es 2, que lo tengo aquí. Entonces uno dice, bueno, voy a sustituir. Entonces me queda I menos 0. Igual a 2 por X menos 0. Quiere decir que I menos 0 es I es igual a 2X. Y si ustedes ven I igual a 2X, aquí, esa es la recta tangente. No sé qué pasó allá abajo, un momentico. Acá, recta tangente. No pierdan de vista, I igual a 2X. Me voy otra vez al gráfico en GeoGebra. ¿Cuánto vale la recta tangente? Mírenla. I igual a 2X. Quiere decir que la recta normal me debe dar 1 sobre 2X. Y ustedes dirán, profesor, ¿y cómo se determina esto? Bueno, les voy a mostrar. Entonces, para determinar la recta normal, se usa 2 puntos. Resulta que M, voy a escribir T, va a ser para nosotros la pendiente de la tangente. Y M, N, va a ser la pendiente de la normal. Entonces hay una fórmula que dice que si yo tengo M de la tangente y lo multiplico por M de la normal, eso me da como resultado menos 1. Pero resulta que este valor que tengo yo aquí, ya lo tengo calculado porque vale 2. Entonces 2 por la pendiente de la normal es igual a menos 1. Si yo despejo aquí M, N, me va a quedar entonces que la pendiente de la normal es igual a menos 1 partido en 2. Y aquí tengo ya la pendiente. Si yo lo llevo a la misma fórmula de la recta, la fórmula de la recta lo que dice es I menos I sub 0 es igual a M, pero ahora de la normal, que multiplica a X menos X sub 0. El punto es el mismo. Entonces me queda que I menos 0 es igual a menos 1 sobre 2 por X menos 0.
Quiere decir que y menos 0 es y. X menos 0 es x por 1 medio menos 1 sobre 2x. ¿Y qué representa esto? La recta normal. Ahora, observen la forma. No pierdan de vista. Menos 1 sobre 2x. Recta normal. Vuelvo al gráfico. Y miren la recta normal. Menos 1 sobre 2x. Es decir, que son perpendiculares. Bueno, vamos a dejarlo por hoy hasta acá, para que creo que es mucho material el que vimos hoy, muchas cosas, para no seguirlos agobiando con esto. Al finalizar la clase, les envío este resumen y les envío el link para que ustedes bajen el video en YouTube. Preguntas, comentarios al respecto.